Hay un tema muy interesante, no sé si lo conoces, esa leyenda que habla de cómo se originó la mafia, pero a nivel legendario. La leyenda de Oso, de Mastroso y de Carcañoso. ¿La conoces? Pues no la conozco, tío, no la conozco. Pues mira, se cuenta que eran tres caballeros españoles que por un crimen tuvieron que huir a Italia. Uno creó la Cosa Nostra, el otro la Camorra y el otro la Ndrangheta. Qué Pero bueno. es que además esto viene hilado aún más profundamente con la posibilidad de que estos tres caballeros españoles sí hubiesen existido en algún momento y fuesen miembros de la Garduña, que no sé si la conoces o has oído alguna vez hablar de ella. Una No, sociedad, no. una posible sociedad secreta española que habría existido pues, en los siglos XV, XVI y XVII y que funcionaba de forma mafiosa. La Mm. primera mafia, la primera protomafia, cobrando el pizzo, eh, No, principalmente en las zonas de Sevilla. Se dice que estaba infiltrada en las hermandades nazarenas, se dice. Y funcionaban desde esos bueno. lugares. Mira qué historia más curiosa para unir el siguiente tema, y es que Sí. eh, has estado con mafiosos y no con pocos, precisamente. Eh, No. ¿Cuál fue el primer vídeo que hiciste ya enfocado en mostrar la realidad de las mafias? Mafias Bueno, italianas, en este caso. sí. A ver, yo ya, como te digo, sobre todo después de Kosovo, que tuvimos además una conversación muy fuerte con un chico que estuvo 12 años sin poder hablar por la ansiedad que vivió durante la guerra y tal, y nos contó historias de guerras terribles. Me di cuenta que al final las historias humanas era lo que más me llamaba y eso me llevó a un poco las historias underground, que es en lo que se ha convertido un poco el Parama, o historias más de historias humanas en general. Tampoco. Entonces, nada, fuimos a Sicilia porque mi idea era hacer un reportaje sobre la Cosa Nostra sin gran expectativa de digamos, llegar a ningún mafioso, ¿no? Obviamente sí que pensaba, hostia, pues mira, si llegamos a entrevistar a algún capo o tal, sería la leche, pero esto no va en plan, oye, llego a entrevista. Entonces hicimos en busca, creo que Hijos de la Mafia era la serie, y empezamos con En busca de la Cosa Nostra. Fue un reportaje sobre todo de un poco capturar toda la información posible, con un chico que además había montado en Corleone un museo muy, muy guay, muy interesante, que resultó ser de un capeloto que acabó siendo capo y que además tenía documentación de los primeros pizzos. La historia era brutal, ¿no? Entonces empezamos ahí a conocer un poco cómo era la cosa Nostra en Sicilia, cómo nace, cómo se va desarrollando, y en ese mismo viaje acabamos en Nápoli. De hecho, publiqué el reportaje y murió uno de los últimos capos capo di tutti capi de la Cosa Nostra, que no os acordáis que lo pillaron porque fue a hacerse un chequeo médico porque tenía cáncer de colon. Entonces le pilló una cámara y dijo, hostia, pero si este tío es el capo di tutti capi, uno de los últimos capos di tutti capi. Y explotó el vídeo. Entonces, a continuación sacamos Entre Ultras, que era la entrevista a Alberto Matera, que era el capo ultra de uno de los grupos ultras más antiguos de Nápoli. Por lo tanto, os podéis imaginar que obviamente tenía vínculos muy claros con la camorra. Entonces, esa fue mi primera aproximación real a lo que podíamos conseguir relacionado con la mafia. Fue con la camorra, fue con Alberto Matera, que por cierto ahora ya no está en el barrio porque se lió, ojo a esto, con la hija, no, perdón, con la novia de uno de sus hijos. Entonces, el resto del grupo consideró que eso era una ofensa y fueron a por él y el tío tuvo que escapar y salir por patas. Cuidado a esto. Pero bueno, llegamos allí y nuestro contacto en Nápoli nos dijo, porque empezó a encariñarse mucho con nosotros, un crack, Antonio, y nos dijo, yo conozco al capo de los ultras, tal, y la relación era, para que te hagas una idea, que ni el capo ni le miraba. O sea, fue en plan, nuestro contacto iba con mucho miedo, pero quería hacerse el valiente delante de nosotros, porque los napoletanos hacen mucho eso, en plan, yo lo conozco,
quiero impresionaros, os lo voy a presentar, ya verás. ¿Y qué pasó? Que al ser la novedad, el tío este reaccionó por qué guay, qué guay. Entonces empezó a darnos como mucha bola y poco a poco fue hablando de más. Y yo le dije, oye, ¿te parece si grabamos una entrevista del barrio? Y me dijo, venga, va, tal. Entonces, nada, nos metió en su sede, digamos, y nos concedió la entrevista como capo de los ultras del Nápoles. El tío, además, físicamente era una locura, una barba hasta aquí, las gafas de sol, 50 anillos. Bueno, empezó a venirse arriba. Nos dijo dos frases que para mí son clave. Una, esto también fue hace tiempo ya, pero una fue, le preguntamos, ¿estáis hermanados con una curva del Palermo, que también está relacionada con la Cosa Nostra? Y dice, sí, pero con la otra nos odiamos, porque ellos son amigos de los romanos. Y se empezó a calentar. Y Romani y tal, no sé qué, son amigos y nosotros a los romanos les odiamos, porque no sé si sabéis la historia de Ciro Espósito, lo mataron en un encuentro que tuvimos y tal. Y ya se empezó a calentar y me dijo la frase del reportaje que es i romani quando vengono qua li diamo cazzà, que es los romanos cuando vienen aquí les damos polla, les damos mierda, ¿no? Algo así era. Y además, recuerdo la frase es que fue que yo le iba a repreguntar y el tío se empezó a venir arriba y empezó a nosotros mandamos aquí, i romani cuando vengono qua li diamo cazzà. Y hostia, y se quedó callado, nos quedamos todos callados, fue como venía otra frase muy fuerte antes que ya no recuerdo cuál fue y fue en plan, hostia, la que acaba de soltar este. Entonces, nada, se empezó ya a soltar con todo, acaba la entrevista y yo dije, este no es solo capo. Y yo le dije, quiero ir a Escampía a grabar. Y me dijo, vas conmigo y verás tú que yo te puedo presentar a este, puedo presentar al otro. Y me dice, ¿qué quieres, Camorra? Y yo, no, la verdad que me interesaba la historia de un poco la evolución de las velas, del barrio y tal. Tampoco iba con la intención de Camorra, la verdad. Y me dijo, en este barrio mando yo. Dice, a la Camorra, a todos, dice, mando yo. Como diciendo, yo soy Camorra, ¿sabes? Entonces yo me quedé un poco en plan, joder, la hostia. Ese fue mi primer verdadero contacto con lo que yo considero ahora, sin miedo a decirlo, que era un camorrista. Porque la camorra es una actitud también. La organización de la camorra es terrible a día de hoy. Entonces, este tío era la mejor representación de eso, que era un tío que había estado 2 veces en la cárcel, que escapó ultra y que tampoco se puede flipar, pero que tiene sus trapicheos. De hecho, yo creo que no podía ni salir del barrio y era una actitud claramente camorrista. Esto es así. Entonces, recuerdo que ese fue el primer encuentro y además se dio una situación muy curiosa, que es que subo el puñetero reportaje y a los 3 días veo que el reportaje empieza a petar a lo bestia y me empiezan a taladrar el móvil. Me llama mi contacto como 20 veces y me dice, Javi, Alberto me está acojonado, como diciendo que el otro le estaba casi amenazando para que quitara el vídeo. Entonces yo digo, ¿qué ha pasado? Ya me llama el otro, me llama un número de Italia y digo, la Virgen, yo me acuerdo estar en el Retiro corriendo y yo me veo Italia y un número y yo, ya verás, cojo, chao, tal, Javi, amigo, tal, y yo, hombre, Alberto, ¿qué tal tú por aquí? Y yo, dime, y dice, mira, tú sabes, como hablaba él, hostia, que era un personaje, tú sabes que las cosas pasan y tal, y bueno, ha habido un encontronazo con los ultras de la Roma y básicamente, yo digo, un encontronazo, me pongo a mirar, le habían apuñalado a un tío de la Roma y yo, venga, vale, alegría. Y tengo 3 hijos, yo tengo 3 hijos, me tienes que entender, me da miedo que tal, vamos, que me pidió que quitara el vídeo porque le daba miedo que después de la famosa frase i romani cuando vengo no quali diamo cazzà, fuesen a por él y se lo cargasen o yo qué sé, o que le reventasen el negocio que tiene o a saber. Entonces me hizo quitar el vídeo, yo cada X tiempo le hablaba y el tío me daba largas y yo, bueno, hasta que hubo un día que dije, a tomar por culo, al año y medio o a los 2 años dije, Alberto, voy a subir el vídeo, si te parece bien, bien, y si no, también. Y el tío me contestó con en plan, ¿qué vídeo? ¿Sabes? Y yo, pues venga, ya, toma por saco, si ya con todo lo que habrás hecho, esto será lo menos grave. Y ya el tío como que dijo, no me contestó más, yo dije muy claro, lo voy a subir y no me contestó, le dio igual.
Sí, sí. Y de hecho fuimos allí a verlo otra vez por el tema de Escampía y le saludamos. Fue la última vez que le saludé y ya no creo que lo vuelva a ver más en mi vida. Tampoco tengo mucho interés por cómo se dio la cosa, la verdad. Disculpadme por este alto en el camino, simplemente quería pediros que dejéis un like si os está gustando el contenido, con este entrevistón con Javi Valle, con esta charla magnífica, y que os suscribáis si queréis estar al tanto de los nuevos podcasts, que traeremos a gente mucho más grande y nos lo vais a facilitar si dejáis like o nos comentáis. Y sin entreteneros mucho más, continuamos y muchas gracias, de verdad. Y nada, ese viaje fue mi primer contacto con la camorra. Luego nos llevaron, además, ese mismo viaje que fue brutal, fue también la primera vez que vi el Quartieri español y que en ese momento en Nápoli, bueno, era la segunda vez, pero en ese momento en Nápoli todavía el Quartieri no era lo que es ahora, porque este vídeo ya la tontería tiene sus 3 años. Y también fuimos a un barrio que van a derrumbar, si no se ha derrumbado ya, que es San Giovanni, que es donde está tú sabes cuál es, ¿no, Mario? El que está la cara de Maradona, la del Che. Gracias a tus vídeos. Pues mira, qué bueno, qué bueno. Pues ese barrio es brutal y de hecho en este barrio fue donde se grabó la primera temporada de Gomorra. O sea, luego se van a Las Velas, pero es en ese bloque de edificios donde ellos identifican uno de los primeros escenarios y allí fue muy curioso también que luego eso me hizo indagar en los Escuñizzo, que son los jóvenes criminales. No eran estos chavales, pero sí que es verdad que íbamos al barrio y dijimos, queremos grabar. Y nuestro contacto se fue a hablar con 4 chavales que no levantaban ni medio palmo del suelo y poco más que le pidió permiso para que grabásemos allí. Entonces los chavales nos hicieron como el tour por el barrio y yo dije, hostia, qué raro, ¿sabes? Que tengas que ir a 4 críos para decirles qué tal. Entonces yo creo que fue una mezcla de no es que los chavales manden, ni mucho menos del barrio, pero sí de si vas con los chavales mejor en ese momento aún. Pero la verdad que súper bien, ningún problema. El barrio era impresionante, había dentro del bloque, o sea, el barrio era 2 grandes bloques de edificios que se juntaban entre ellos con escaleras, rollo Las Velas de Escampía, y tú pasabas por dentro y había como grafitis de Pablo Escobar, de tal, pues bueno, típico, ¿no? Pero la verdad que súper bien, entonces pudimos grabar un poco allí. Y San Giovanni es uno de esos sitios que se quedaron un poco en segundo plano, porque claro, la entrevista con el capo fue muy fuerte, pero que a mí me pareció la hostia. Entonces ese vídeo fue cortito, pero fue muy, muy intenso y estuvo muy bien, la verdad. Me dices que has viajado bastante por el sur de Italia. Sí. Entiendo que por el norte también en alguna ocasión habrás podido viajar. Sí, sí. ¿Qué diferencias nota un español entre el norte y el sur de Italia? Abismal, abismal. De verdad, yo le animo a la gente que Italia está al lado y haga ese ejercicio de ir al norte y luego ir al sur, de Nápoles hacia abajo, y alucinar en colores, porque no tiene nada que ver. Yo soy pro Napoli a muerte, soy sureño, me identifico un montón con esa gente porque es gente real. No digo que en el norte no, pero el norte al final es todo, digamos que pasa un poco como en Albania, pero al revés, lo que mucho más exagerado es, yo soy del norte, no me compares con los del sur y hago todavía más para que esa diferencia sea lo más latente posible. Es decir, un milanista, digamos, una persona que es de Milán y uno que es de Nápoli, el de Milán se esfuerza por no parecerse en nada al de Nápoli, en nada. Y ¿por qué me da asco un poco esta actitud? Porque luego tú te vas a Nápoli y no es que su actitud sea por no parecerse al de Milán, sino que el de Nápoli es como es así, es real. O sea, Nápoli a mí me flipa porque dicen que no es Italia y es verdad, esa Nápoli es una ciudad caótica, es una ciudad de gente que vive como si fuera siempre el último día, porque es así, ellos dicen, como un día va a reventar el Vesubio, nosotros tenemos que vivir al límite. Y en eso es donde ves el tipo de mafia que hay, muy desorganizada, pero que es una mafia que nace desde los críos, que viven en la calle, los Escunici, que quieren crecer lo antes posible para tener dinero, para tal, para cual. Son gente muy ostentosa que han vivido siempre muy reprimidos. Entonces dicen, sí, pues yo voy a tener un coche mejor que el pijo de Italia, ¿sabes? Que el pijo de Milán. Entonces, eso es una actitud que no es que siempre defienda, obviamente, pero que entiendo y empatizo mucho más, incluso en sus vertientes más oscuras, que en lo que yo he visto en el norte. Yo he vivido 1 mes y pico
en Treviso, al lado de Venecia, porque tenía un amigo allí y quise estar un mes allí con él para ver un poco y tal, y eso era Pijolandia, tío. He estado muchísimo en Bérgamo, en Milán, y no tiene nada que ver. O sea, voy a intentar en todo momento demostrar que la zona de Italia buena es esta, ¿sabes? Entonces, esto me produce que esto es generalizar y nunca puedes generalizar, pero me producía una repulsión al sitio que yo ahora siempre estoy 1000 veces más a gusto en Nápoli, por eso he ido 500 veces y a Milán voy por obligación cuando tengo que ir. Sí. Se habla en muchas ocasiones de que la zona sur de Italia se parece o bebe mucho más, digamos, de la historia española que de la propia Italia. Porque al final, bueno, aquello fue el reino de las dos Sicilias, hasta, como quien dice, hace 2 días era español. Curiosamente, nuestro monarca, el rey español, y no recuerdo mal, haciendo una investigación hace unos meses de las cruzadas, adquirió el título de rey de Jerusalén precisamente porque el rey de las dos Sicilias era el rey de Jerusalén, por bueno, como se había dado la línea sucesoria. Bueno. No sabía. Entonces, tenemos muchos lazos comunes, pero yo quiero preguntarle a alguien que se ha visto inmerso realmente en toda la zona, tanto pues Sicilia, pues, toda la zona de Nápoles. ¿Nos parecemos tanto a los habitantes del sur de Italia o es un poco una leyenda? A ver, son, tal y como yo lo veo, bastante más intensos que nosotros. Sí que nos parecemos en mucho en lo que es a lo mejor la vida más en la calle, que nos gusta hacer mucha vida en la calle y tal. En el norte yo es que creo que también se da, pero ellos son muy, 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 muy intensos, muy intensos. Entonces, yo que he ido bastantes veces también más a la zona de Andalucía y tal, ellos sí que me recuerdan bastante a esa zona, ¿no? De Nápoli, de tal, en el sentido de que también se respira mejor un poco más esa intensidad, pero yo creo que son bastante únicos, la forma que tienen de vivir, todo muy escandaloso. Lo más que luego preguntas y dicen, pues si en España sois así, si yo soy alemán, voy a España y estáis gritando todos en las terrazas y estáis todos tal, pero es que allí me pareció como más exagerados. Lo que pasa es que sí que es verdad que luego te das cuenta, yo por lo menos, que vas a esas zonas y dices, hostia, yo me identifico más con ellos. Pero últimamente también al mismo tiempo te digo, me llevo a lo mejor a algún amigo o a algún tal y me dicen, Buah, no, Nápoles es una locura, mega caótico, mega tal. Y ya ves que la gente en España se está empezando más por lo menos en los últimos tiempos, a reconocerse más en la gente de Milán, etcétera, que a lo mejor en la gente de Nápoli. A europeizar, Entonces, digamos, ¿no? sí, Quizás no sí. estamos europeizados, incluso en las costumbres está. Pues yo no noto, yo vivo en una ciudad mediana, más pequeña que mediana, Sí. Ponferrada, y yo noto aquí mucho, sobre todo el tema de la fiesta, el tema de la noche, que nos estamos pareciendo cada vez más a los franceses, a los ingleses, que igual salen antes y recogen antes también. Eso de estar a las 7, las 8 de la mañana, ya rara vez se ve. A ver, en Nápoli tampoco, ¿eh? Lo que sí que te digo es que Nápoli, por ejemplo, o en el sur, en Sicilia, en todo lo que yo vi de fiesta, Palermo, por ejemplo, era una mini Nápoles en ese sentido, porque yo siempre al final lo comparo todo con Nápoles porque es donde más veces he estado, pero Palermo, en la buchería, me acuerdo, era en plan toda la gente en la calle, todas las noches, ¿no? O sea, todas las noches, sobre todo las noches de fin de semana, de fiesta y tal. Y eso sí que me recordaba un poco a, por ejemplo, las fiestas de pueblo que puedes encontrar en España, que ahí sí que sacamos como esa vertiente nuestra, callejera, más, digamos, de tirada, ¿sabes? Canalla, que mola, de hoy a la calle con mis amigos, metido hasta las 7 de la mañana por ahí, todo el día haciendo paellas, grito para aquí, grito para allá. Y eso es muy sur de Italia. Lo que pasa es que luego en el día a día cada vez veo que nos parecemos más, pues te vas a las grandes ciudades también, te ves a 4 con su té matcha, ¿no? Y con su tal, y dices, hostia, ya estamos en Nápoli, esto no ocurre. Tú en Nápoli salías en el Quartieri y tenías a una señora atendiendo en la calle y pegando gritos a un chaval que iba sin casco con una moto y 2 colegas suyos teniendo 11 años, y esto sigue pasando en Nápoli. Aquí ya no.
Entonces, en eso nos ganan un poco en intensidad, pero luego nosotros tenemos picos en los que dices, vale, nosotros en realidad somos más como en el sur de Italia, ¿sabes? Y ahí te das cuenta que somos más como en el sur de Italia, pero que, como tú muy bien has dicho, nos estamos europeizando, ¿sabes? Mira, yo tengo, macho, una teoría que es indemostrable, y es que Italia y Argentina son el mismo país. Hablan diferente, pero son el mismo país. Ya. Están conectados por algún tipo de túnel subterráneo, porque Sí. la forma de vivir todo Bueno, me parece muy similar, sobre todo al sur de Italia, quiero decir. tú mira Maradona. Maradona, ¿por qué elige la ciudad que elige? ¿Y por qué se enamora de la ciudad? Es hijo pródigo de Nápoles, Maradona. O sea, Maradona era exactamente el vínculo que necesitaba en Europa. Y Nápoles era el vínculo que necesitaba de un argentino. Y tú lo ves y lo ves en la calle y lo ves en todos lados, como, bueno, las banderas argentinas obviamente por Maradona, pero la actitud es totalmente muy argentina. Vi hace poco un vídeo de unos chavales argentinos. Es un vídeo muy, muy antiguo y el acento italiano que tenían hablando era una puñetera pasada, obviamente. O sea, las razones son obvias, ¿no? Pero se ha ido perdiendo un poco, pero claro, se nos olvida que la inmigración italiana allí pues ha sido una puñetera locura y que los chavales antes hablaban un italiano castellanizado, digamos. O sea, ahora ya es castellano con el acento musical y tal, pero al principio era una puñetera locura. Entonces ese vínculo está ahí. Yo creo que es imposible de quitar, ¿sabes? Daría para un vídeo muy interesante. ¿Por qué eligió Maradona Nápoles? Hostia, nosotros intentamos hacer el primer vídeo de todos, que fue mi primer acercamiento a Napoli, y ahí le doy las gracias a mi colega Rodri, siempre lo digo. Nosotros el primer Napoli, sin querer, viró un poco a eso, en plan, creo que de hecho el vídeo se llamaba Napoli, la ciudad que enamoró al Diego. Ese fue de nuestros primeros reportajes, además, también. O sea, es que ahora estoy pensando en los reportajes que hemos ido haciendo. Claro, este fue el primero de Napoli hace 1000 años, y ahí sí que el Quartieri, me acuerdo que yo además no había visto casi nada. El Quartieri me flipó. Si alguien no ha ido a Nápoles de los que me escucha, que vaya, por favor, porque el Quartieri es como, hostia, entras en el Quartieri y dices, ¿qué cojones acaba de pasar aquí? O sea, todos con las motos a toda hostia por la calle, los chavales sin casco, 4 tíos en la moto. Son como calles súper estrechas, pero con edificios súper altos, modo un poco favela, así te lo digo. Y claro, es una puñetera pasada. Y en ese momento es un poco como lo de Albania. En ese momento fue antes de pandemia y a la gente aún le daba un poco de palo ir a ciertos barrios de Nápoles. De hecho, una chica me dijo, en ese momento me dijo, cuidado con Sanità, y Sanità ahora es de lo mejor que hay en Nápoles. Imagínate, en cuestión de 6 años, una cosa así. Pero es que el vídeo de Maradona, cuidado, hacerlo bien, que es lo que enamoró a Maradona de Nápoles y viceversa, es una puñetera pasada, es sobre todo esa intensidad. ¿Sabes lo que decían allí? Nos decían el más humano de los dioses, como en Argentina. Y el napoletano es una persona que no para de cometer errores, ¿vale? Es así. O sea, los chavales con 12 años tienen una pistola y le pueden meter un tiro a uno porque tienen una paranoia. Uno de los mayores capos es Emanuele Sibilo, si no me equivoco, y fue el mayor capo de Porchela, de uno de los barrios de Nápoles, con 17 años. Claro, llevaba mucho tiempo labrándose esa reputación. Entonces, ellos se veían representados en Maradona porque veían a una persona que, yo sin entrar más allá de eso, o sea, a uno de ellos. Correcto, veía a uno de ellos, una persona que cometía errores, que salía, daba una rueda de prensa y se cagaba en la hostia, que cogía y en un partido se liaba a palos con uno porque se había calentado, y veía a uno de ellos. Entonces, que veía que él, ese astro, no juzgaba al pueblo, sino que estaba con el pueblo. Entonces, el napoletano ahí se iluminó y nunca ha tenido un ídolo más grande que Maradona. A mí me gusta mucho hablar de la figura de Maradona, no para justificarla exactamente, pero sí para dar contexto Eso es. a de dónde viene el Diego, de dónde venía, de un potrero, de una familia pobrísima. Sí.
Entonces, no es justificar sus elecciones de vida, su caída pues, en las drogas, Sí, su carisma incluso, que tiene un carisma tanto positivo como negativo. Ojo, todo el mundo que conoció al Diego, o el 95% de la gente dice que era una persona con un corazón enorme. eso dicen de verdad. ¿Eh? Yo he hablado con gente, de entre ellos Scaloni, gente que no que llegó a compartir vestuario con Maradona, pero que a través de Azón ha tenido vínculos muy fuertes y, o sea, es que de Maradona hablaban en el trato personal, de verdad, hablaban muy bien. Y si investigas un poco todo lo que hizo en Argentina y en Nápoli, era una persona muy entregada al pueblo, eso es así. Pero bueno, es lo que tú dices, no es justificar, es que es muy complejo. O sea, es bastante complejo lo de Maradona. Es muy complejo el analizar una figura con tantos claroscuros, Sí, dejando de lado ya incluso el deportista, que el deportista pues tenía un talento yo lo he dejado de lado en todo momento, si te fijas. sí, 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 descomunal totalmente, pero incluso como persona es muy difícil de analizar la vida de Maradona, porque qué chico en sus circunstancias, con una fama desmedida completamente, muchas veces se Sí, habla Maldini de ello, de que en 2006 cuando comentaron el Mundial juntos, que es que era increíble aquello, que Diego no quería ser Diego por lo que sí. suponía pues que todo el mundo estuviese mirándolo, absolutamente todo el mundo, nunca mejor dicho. Vamos a Eh, ver, Maradona en Nápoles, que es donde yo pude testear mejor la influencia que tuvo. Me gustaría ir a Argentina para poder llegar un poco más lejos, pero en Nápoles él consigue que por primera vez el Napoli gane un Scudetto. Entonces, ¿qué pasa? Napoli era me acuerdo que nos dijo un taxista que era brutal, dijo, siamo un popolo martoriato, somos un pueblo mártir. Maradona, desde el principio, cogió a Napoli siendo uno de los equipos menos valorados de Italia, siendo una de las ciudades más castigadas de Italia, una de las ciudades más polémicas de Italia por todo lo que le rodeaba, conflictivas, más pobres, sus pretensiones salariales eran nada. Entonces, él llegó casi por razones políticas a Nápoli. Él quería hacer grande a la ciudad a través del deporte para dignificar a la gente. O sea, y hay un montón de declaraciones que, como ya hace tiempo que hice los reportajes, me sabe mal porque esta entrevista la llevamos a tener hace 2 años y yo recuerdo escuchar declaraciones de Maradona en las que, claro, dices, ¿cómo no va a ser ídolo? Si de verdad lo que estaba haciendo era dignificar al pueblo en todo momento. Hablar, se metía en los líos que había entre el norte y el sur y hablaba de cómo el trabajo en Nápoli había llevado a la gente a ser como era, más pura, más real. Entonces era como el defensor, la extensión del pueblo. Y, joder, claro, luego enseguida, ¿qué pasa? En Nápoles se les vincula mucho, de repente, pum, a la Camorra. No es que se te vincula a la Camorra, vamos a ver, es que yo he entrado en el barrio de los ultras del Nápoles y todos los puñeteros capitales del Nápoles tienen fotos con gente, todos con gente que ha estado vinculada con la camorra, porque es que es casi inevitable a veces, o sea, ya casi les obligan, como decir, tú tienes que tener buen trato con nosotros. No te digo que hagas negocio con nosotros, pero es una parte de la ciudad y es así. Es que es una parte de la ciudad, o en ese momento mucho más. Entonces, Maradona a mí lo que me ponía la piel de gallina es cómo dignificó a todo un pueblo y me parece que pasa lo mismo en Argentina, por eso él sabe de dónde viene y siempre se mantuvo fiel a esa humildad de la que vino. Entonces, joder, lo que hizo en Napoli, cargarse a los titanes a través del fútbol para dar el primer escudeto de la historia a una ciudad que no iba ni cara al aire porque todo el mundo decía, son unos pobres. ¿Quién va a comprar a un jugador en Napoli? ¿Quién va a querer ir a Napoli? ¿Quién va a querer jugar en Napoli? Nadie. ¿Eh? No van a ganar un escudeto, no van a jugar a Europa en su vida. Pum, llegas y no solo los salvas de no bajar, sino que les das el primer escudeto de su historia. Eso es una puñetera pasada. Eso es una puñetera pasada. y hablabas ahora de una cosa que me parece bastante desconocida en España, que es ese, esos lazos que tiene
cualquiera de las tres mafias, de las tres grandes mafias de Italia, principalmente Camorra y Cosa Nostra, con todo. Y cuando hablamos de todo, es todo. Hablamos de política, principalmente, de grandes lobbies económicos, etc. Y yo desde hace años tengo una teoría, que es que cuando el Estado italiano se reunifica y comienza a conformarse, las mafias se aseguran su lugar, de tal forma de que no puedan ser desplazadas nunca. Estamos hablando de una lucha de prácticamente 150 años. Y las mafias, como bien cuentas tú, siguen ahí. No se han ido. No hay visos de mejoría. Por muchas escuadras antimafia que hagan, carabineros especiales de no sé qué, nunca las consiguen erradicar. Pero es que ya no solo la mafia en general, todo, sino ninguna de las tres grandes. Es decir, ahí hay un negocio. Tiene que haber un negocio donde políticos, gente con intereses económicos esté formando parte de ello. ¿Tú has encontrado algo en este sentido? O incluso en tu propia reflexión. Es decir, sí, a ver. Italia es mafia también. Sí, por supuesto, por supuesto. Es que vamos a ver, sobre todo en Sicilia y en Nápoles, en la zona de Nápoles, vamos a ver, es que es una parte de su actitud, es que, y de cómo han crecido. Es decir, los chavales con menos recursos, nosotros entrevistamos a un capo real, porque yo te he dicho antes, Alberto Matera era capo ultra, pero sabíamos que sus vínculos con la camorra eran evidentes, pero luego yo ya entrevisté a un camorrista de todas, aunque él decía que no, bueno, ¿qué diferencia hay, no? Entonces, claro, te das cuenta de que la camorra muchas veces les llega impuesta a críos que no tienen ni padre ni madre, que están viviendo en la calle y que tienen que hacerse respetar. Por eso está tan desorganizada, por ejemplo, la camorra y tiene tantas diferencias con Andangreta, etcétera, que tú eso sí que lo manejarás mejor. Pero a mí me dijo una frase en Sicilia, uno de los chicos que entrevistamos, que es que quizás la mafia ahora no mata tanto a la gente, no estoy de acuerdo, creo que sigue matando a la gente, pero es cierto que a lo mejor no de forma tan cantosa, pero te mata la idea, dijo. Es que al final matarte te pueden matar de muchas maneras. Te pueden estrangular, incluso aquí en España pasa. Eso es. Bueno, ya a ciertas zonas de España, lo que está ocurriendo. Una administración pública, si quiere, te puede acabar contigo. Mismamente, y siendo un poco incluso populista, lo que está haciendo ahora Hacienda en los últimos 2 o 3 años con los youtubers estos que se fueron a Andorra, que están intentando pues pillarlos por donde puedan y reclamarles dineros millonarios, que con todos visos tienen pinta de no salir adelante. O sea, ellos tienen de ganar y de hecho van a juicio. Se me ocurre Willy Rex, esta gente. Es otra forma de ahogar y de matar a la gente también. Total. No pensemos solo en disparar, en enterrar vivos. No. La mafia es una actitud. Si es que eso cada vez lo tengo más claro. Y la ves en estamentos muy altos de la sociedad. O sea, yo ya no solo en Nápoles, ves cómo la cosa en general es bastante turbia. Lo que sí que me da la impresión, o sea, y te hablo a nivel de estamentos muy altos, muy altos, ya yéndome de Nápoles, etcétera. Lo que sí que me da la impresión es que la camorra, como la entendíamos, alguien pensó, ya no interesa que haya grandes capos, ya no interesa que haya en Italia, porque casi eran ya más marketing que una realidad, ¿no? Entonces era en plan, interesa que la mafia, para que sea mafia, la gente no tenga constancia de ella. Es que es así. Entonces, ¿qué pasa? Que la camorra más rasa, digamos, está muy desorganizada, lo vi, y son capos de barrio, muy peligrosos, pero son capos de barrio, ¿sabes? Y creo que el negocio de verdad se está dando por arriba entre grandes personalidades, políticos muy fuertes, entidades que en un principio parecen limpias, pero que están manchadas hasta la médula. Y van pagando los de abajo un poco, pero ya, por ejemplo, Escampía
Yo fui Escampía, la época más dura fue los 2000, más o menos, 2004, ¿cómo se llamaba? Tú seguramente lo recordarás, porque es que además lo dije en el documental. Expósito era, bueno, había como dos capos en Escampía. O sea, había un capo di Tutti Capi, su hijo, y cuando el capo di Tutti Capi escapa, digamos, en Escampía, se crea una escisión que quiere acabar con el hijo. Entonces ahí es donde nace esta guerra en la que se basa la serie Gomorra. Lo es que no recuerdo los nombres ahora. No recuerdo los nombres. Pero, en fin. Entonces, ¿qué pasa? Hubo tantas muertes en ese momento y era todo tan cantoso, cuando fuimos a Escampía nos lo contaron, que ya al Estado ni siquiera le interesaba esto, esta economía que se movía por detrás. Dijeron, es que nosotros la podemos mover mucho más fácil, sin liar tanto credo. Y es verdad que ahora tú te vas a Escampía y lo que queda es una actitud, una vez más, como pasa en Albania, pero aquí sí que es mucho más exagerada, de yo te doy, tú me das. Esto va así, yo te doy, tú me das, porque es muy reciente. Entonces yo me acuerdo que, por ejemplo, el vídeo de Escampía, esto fue gordo, porque yo quería grabar, hablé con un chico que me dijo, vale, si queréis grabar aquí, en Las Velas, tal, yo te doy entrevista, te doy no sé qué, pero 300 euros, o 500 me pidió, yo 500 euros. Yo digo, yo no pago nunca, pero es que 500 no te voy a pagar. Entonces me dijo, pues 300. Y yo dije, vale. Llegamos a Nápoles y, como te he dicho, Parama es un canal que tiene el don de conocer a gente muy random. Entonces, el tío que nos alquila las motos, resulta que, hablando con él, empezamos a caerle bien y resulta que nos dice que es uno de los capos del Quartieri, él. Y nosotros, a ver. Y poco a poco nos va contando más. Y dices, hostia, capo de barrio, pero capo, es lo que te digo. Y ya te das cuenta cuando ves las cantidades de efectivo que van manejando, alquileres de motos y tal, no sé qué, cosas muy turbias. Y dice, ¿qué queréis? ¿Escampía? Dice, vais conmigo. O sea, yo no puedo salir, él estaba en arresto domiciliario, pero dice, yo no puedo salir, pero os llevo con mi gente, vais gratis, me habéis caído de puta madre. Claro, le hablo al otro y le digo, vamos a ir con otro chico, nos lo hace gratis, entenderás que no vaya a pagarte, ¿sabes? Entonces ahí es donde te digo que no intento no juzgar, porque es donde salen los resquicios de la mafia de la camorra, que es ahora ya es una cosa mucho más de barrio, porque fue, no, tú no me puedes faltar al respeto, yo te iba a hacer esto, entonces o lo haces conmigo o no lo haces. Y ya empezó un poco sin querer a extorsionarme, pero porque él iba en su actitud, es su forma de ser, que otros no lo tienen, pero en Nápoles aún hay esa cosa de no me tomas por tonto, yo soy más peligroso de lo que te crees. Entonces me empezó a extorsionar y me dijo, o vienes aquí conmigo o no vienes. Y me empezó a pasar vídeos, recuerdo, al día siguiente, pero al principio sí que fue más light, luego al día siguiente pasó vídeos enfrente de Las Velas con la moto diciéndome, no entras aquí si no es con una entrevista conmigo. Yo el día de antes ya había ido escondido con el otro, que me acabó pidiendo 300 euros, que aquí es donde te digo que nace esa cosa que dices, ese pozo de mafia como la conocíamos antes, de te digo una cosa, pero luego es otra, págale 300 euros a él, y el chico al que le pagamos 300 euros era un sol, que vivía en Las Velas, que no tenía nada, y que obviamente ninguno de esos 300 euros se los quedó él. ¿Entiendes? Que luego él me lo dijo. Sí, sí. Y no solo eso, volvíamos al día siguiente para grabar, ¿y qué pasa? Que el otro me extorsiona y me dice 150 euros. Entonces pagué 300 a uno y 150 al otro. Acabamos la entrevista y me dice mi contacto, me ha dicho que si puedes hacer un regalo porque le ha visto no sé quién y claro, le has estado por Las Velas, tal, has estado paseándote por ahí muy bien, creo que te ha dado mucho, 150 más. Y a ver, ¿cuánto es el regalo? ¿Cuánto es el regalo? Dime la verdad. Y me dio pues, 200 euros más o 150 y acabé pagando casi 700 euros a dos personas distintas, que yo he aprendido mucho de eso, que me la liaron, obviamente. Entonces, es lo que te digo, la mafia sigue muchas veces en resquicios de actitud de barrio, sin querer, pero ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho y yo creo que en los grandes estamentos es donde se está moviendo lo duro y lo turbio de verdad. Supongo que habrá bastante lujo en todas estas zonas.
pero un lujo más oculto. Probablemente en el barrio ya no hay nada de eso, ¿no? No, es lo que te digo. En Escampía, de hecho, están derrumbando las velas. Yo no fui a casa de Angelo, que es este chico. No fui, no llegué a ir. Pero las velas las van a derrumbar, no es como antes, no es como, o sea, antes en las velas de repente tú entrabas y tenías un piso, son pisos ocupados, pero tenías un piso casi forrado en oro, ¿sabes? Ahora no, yo entré ahí en uno de los pisos, era una terraza que te cagas, pero el piso se caía a cachos, las velas se caen a cachos, están abandonados a su suerte y en Escampía, sinceramente, no me dio la impresión de ver ya lujo. O sea, lo que sí que veo son chavales que han hecho el barrio suyo y que no te puedes pasar ni un pelo, eh, porque también se protegen ya. Había mucho, que a mí eso me dio mucho palo, había mucho graffiti de Escampía, no es un zoo. Entonces yo intenté ser muy, muy respetuoso, ¿sabes? En ese sentido, pero tampoco quería grabar Gomorra como tal, sino yo lo titulé El sufrimiento de las veras de Escampía. Las trataba como una persona que evolucionó como un barrio de lujo que acabó siendo ocupado, que lo acabó reventando la mafia y que ahora va a desaparecer. Entonces, lo que sí que veo son trapicheos que tú no estás acostumbrado a ver aquí, porque la actitud digamos, camorrista está. No son trapicheos de me das, te quito, no, es una actitud camorrista de que saben cómo organizarse para esos pequeños trapicheos, pero ya no pueden ser grandes cifras. Esa es la impresión que me dio a mí. Ya no puedes manejar grandísimos trapicheos porque duras 2 días, en ese sentido. Luego hay algunos que sí lo hacen. Por ejemplo, el chaval que entrevistamos, dije, hostia, este sigue manejando un buen dinero, ¿sabes? Mucho más de lo que nos podemos imaginar. Pero no a los niveles que se hacía en la época de los 2000. Creo que ahí ya, por lo menos en esa parte, en esa zona, me da la impresión, sin investigar a lo mejor más, de que han conseguido capar en los estamentos más bajos a los grandes capos para que esto se mueva de una manera en la que ni tú ni yo podamos ver. Quizás se están volviendo más una sociedad, pues parafraseando también lo que se dice de la masonería, de pasar de, no es una sociedad secreta, pero es discreta, ¿no? Sí, sí, sí. Una sociedad que no quiere pues, publicidad, porque no le hace falta realmente. Al final a lo que se dedican, el tráfico de sustancias estupefacientes, Claro. trata de blancas, armas, sobre todo en Drangheta, creo que está bastante metida. Sí. Eh, Es que tú piensas que la camorra nace, o sea, cuando nosotros la tenemos en la cabeza, que es esa época de los 2000, que es la época más fuerte, ahí era una burrada lo que movían, pero luego cogen el mando la Baby Camorra, que es lo que te decía de Manuel Sibilo. Entonces, yo creo que ese es el inicio de la muerte de la camorra, para mí, como la conocíamos. ¿Por qué? Porque los chavales lo que querían era ostentar y que todo el mundo supiera lo que estaban consiguiendo. Entonces eran muy fáciles de pillar. O sea, si tú te vas paseando con 16 años con un Ferrari y te dedicas a pegar tiros en una discoteca, vas a durar 2 días. Entonces empezó a haber muchos problemas con negocios y puentes que tenía la camorra con, pues, con Albania, con Rusia, etcétera. Y claro, dejaron de ser de confianza para grandes capos de otros países con los que hacían negocio. Entonces dices, pues entonces la camorra estaba destinada a morir, porque si no puedes confiar en tu socio, eso se va al carajo. Y eso, entonces eso es lo que yo creo que pasó. Y lo que pasa es que se sigue manteniendo esa baby camorra y no tan baby en la actitud y en esos trapicheos que se siguen dando, ¿sabes? Pero yo creo que ahí es donde empieza a caer un poco la cosa. y a nivel personal, una pregunta más subjetiva. ¿Qué es lo que más te ha impactado? ¿Qué situación es la que más te ha impactado pues, haciendo reportajes sobre la mafia en general? Algo que digas, esto me golpeó fuerte pues, por esta situación de necesidad de alguien, simplemente por la pobreza generalizada. Seguro que hay algo que digas, esto me pegó. Sí. Hombre, a ver, hay muchas a nivel de decir dónde estoy.
el más fuerte fueron las velas. Cuando entras por primera vez en las velas, dices, hostia, ¿dónde estoy? En ese piso cuando me acogió el chico este, pero bien. Y luego, em, quizás el momento más tenso en ese sentido, fíjate que fue cuando me empezó a extorsionar el tío con que no iba a ir a las velas, sino era para entrevistarle a él. Y me empezó a pasar vídeos en las velas de Scampi. Ahí sí que dije, y por TikTok me acuerdo su hermano masacrándome y yo pensando, hostia, no estoy seguro en Nápoles ahora mismo. O sea, en ese día y medio, el trayecto de Nápoles a Scampia en coche, esperando para entrar en las velas y tener el primer acercamiento con el tío y ver las velas ahí, y el tío esperándome dentro de la vela y salir, dije, hostia, eso me impactó mucho. Luego también, bueno, la entrevista con el Capo Ultra yo creo que fue impactante, pero más por la entrevista, y con el chico que le tapamos la cara, que era un capo también, igual me impactó más la conversación que quizás lo que vi. Pero sí. Luego también, que esto es en España, sí que podría decir que ahí ha sido el lugar en el que más he dicho, joder, por lo que luego he hablado, la verdad es que no he podido hablar con Mafia en sí, fue cuando entré en la Cañada Real, la primera vez. Eso es una cosa, eso es una cosa fuerte. O sea, la primera vez que entré dije, joder, me acuerdo entrar y que me pararan allí. Yo, como no sabía muy bien dónde iba a venir un machaca para venderme, y como veía que yo no quería comprar, era la zona de los gitanos, o sea, así, venir un gitano desde a tomar por saco y decir, ¿qué coño haces aquí? ¿Sabes? Esa parte tal. Pero de Mafia como tal, yo creo que es la entrevista con el Escuñizo, con el capo del Quartieri Spagnoli, que nos dice que está en arresto domiciliario y es ver de verdad lo que es la mafia, ¿no? El decirle yo a él, entonces, si no eres camorrista, ¿qué eres? Y me dijo, no, yo soy escuñizo, pero todo el barrio me respeta. Y yo, bueno, yo a eso le llamo ser camorra, ¿sabes? O sea, tienes trapicheos ilegales, tienes un negocio para blanquear, y encima me estás diciendo que en este barrio mandas tú. Pues entonces yo como mafia como tal, ese fue el colofón y fue lo más, el cerrar el círculo. Es decir, hemos entrevistado a un mafioso, que de hecho ahora ha vuelto a estar en la cárcel, creo. La entrevista del Escuñizo. ¿Sí? ¿Le preguntaste en algún momento por qué estaba en arresto domiciliario? Sí, le pregunté y me dijo, si no recuerdo mal, fue porque hizo un robo a mano armada, escapó de Nápoles, se fue a España, a Barcelona, y la Nacional le cazó allí. Entonces le cazaron porque él, el tío grande, quería volver a Nápoles, le cazan por eso, y cuando ya le vuelven a cazar le meten en arresto domiciliario. No era la primera vez que lo metían, la primera vez que lo meten, y por eso en esta segunda le meten rápidamente. Primero fue cárcel y luego arresto domiciliario, porque todo viene porque él, por hacerse de respetar, como capo y escuñizo que era en ese momento, le metió un tiro a uno que casi lo mata. De hecho, fue en el fémur, creo, en la pierna. Nos decía porque se le encaró. Entonces, por intento de homicidio, le meten en la cárcel. A partir de ahí ya es arresto domiciliario, hace un robo a mano armada de mucho dinero y escapa, y en la vuelta le vuelven a meter en la cárcel, y cuando lo pillamos nosotros otra vez arresto domiciliario. Eso es lo que nos contó. Vale. Por robo con fuerza o intimidación. Eso es. Te lo digo como conocedor de las fuerzas y cuerpos de seguridad. No extraditan, ¿eh? Pues eso. Pues mira. ¿Has visto? ¿Has visto? Que lo sepas. Yo
Yo, vamos, o sea, sí que es verdad que él no era muy claro, también la entrevista fue hace tiempo, pero ya no sé, fíjate, si lo llegan a extraditar o si es que él llega a aparecer en Nápoles Mm, por algo y allí le pillan. mm, Es una de dos, no recuerdo muy bien y tampoco se explicó demasiado bien. Obviamente es lo que tú dices, o sea, vamos a ver, hay ahí cosas que no me contó y que obviamente le han llevado ahora otra vez a estar en la cárcel, no sé por qué. No sé por qué, hablamos con su mujer, porque tal, no sé qué, y no sé por qué. Y además, él, cuando, y esto te lo digo en confianza, ya me da igual, porque no voy a decir el nombre, obviamente, nos ofreció en la entrevista y nosotros nos negamos a enseñarnos coches y metralletas. Entonces yo dije, hemos enseñado mucho ya de Nápoles, igual no me apetece ahora ya que me enseñes coches y metralletas. Hubiera aportado porque es verdad que al final, tío, es enseñar cosas, pero es verdad que en lo que yo quería, con lo que yo quería me bastaba con su testimonio y dije, mira, no paso esta vez, paso. mm. Entonces no quería a lo mejor el clic fácil tampoco y dije, a tomar por saco, te entrevisto a ti, punto. Pero coches y metralletas, obviamente es lo que te decía, por eso te digo que hay trapicheos de barrio que ya no son tan de barrio, no sé qué alcance pueden llegar a tener porque un tío no tiene no sé cuántos coches de lujo, armas a saco y tal, ganando... no ganaría ni 20.000 ni 30.000 al mes, ganaría un poquito más seguramente. Mm. Sobre todo porque ya los coches, bueno, entre comillas, pues bueno, puedes conseguirlos de muchas maneras. Pero Sí, eso es verdad. el tema de las armas es complicado. ¿Eh? Sobre todo si te dijo metralletas, es complicado. Normalmente pues suelen pasar por Centro Europa, lo que decías tú antes, Claro. Albania. Pues luego, Mario, también es verdad que él era escuñizo y era un tío que no paraba de ser muy napoletano, en primer lugar, y de ser muy escuñizo. ¿Por qué? Porque se contradecía. Es decir, decía, no, yo ya no soy así, no se gana el respeto con el miedo, pero luego generaba miedo para ganar respeto. Entonces, era en plan, es rollo, era un tío que decía, no, los jóvenes de ahora solo quieren ostentar, son Pedro, nos decía, son perros que ladran, pero aquí mando yo. Y tú decías, hostia, y lo decías, pero si tú querías enseñarme metralletas y coches, tú eres un escuñizo, aún eres un chaval que lo que quieres es enseñar lo que tienes. Por eso me estás concediendo esta entrevista, porque la mujer que estaba enfrente, y te lo digo así, cada cosa así turbia que nos decía se ponía cachonda. Es que se ponía cachonda, tío. Era una cosa de locos. Empezaba, como diciendo, en vez de decirle no digas ciertas cosas, tío, que estás en arresto domiciliario, Sí, sí. era en plan, cada cosa que. Entonces, eso es muy napoletano, era el. Y muy escuñizo, muy de ese tipo de camorra, de quiero ostentar, mi mujer está conmigo porque le gusta que sea un verdadero malaventorio y entonces es un círculo del que es muy difícil salir y por eso Nápoles es también tan especial, porque obviamente la gente no es así, no es como este tío, pero sí que queda un resquicio en Nápoles de, no de ostentar, sino de intensidad siempre en todo. Mm, Nos gusta ir al límite un poco en todo. Lo que pasa es que esta persona ya tiene una edad y esta persona es mala, joder. mm. Entonces, ya no se trata de justificarlo, pero sí que hay que entender a este tipo de sociedades como lo que son, ¿sabes? Eso es lo que yo creo. Yo estaba pensando ahora, mientras hablabas, en la miniatura de puta madre que te hubiese quedado de los coches y las metralletas. ¿Sabes? Así, Ya lo pero sé, tío. coches y Sí, metralletas. 1 million views, ¿eh? Si yo lo tengo claro. Yo ahora pienso, soy gilipollas. Porque he puesto a un tío con una sábana en la cabeza. Ahora es cuando nos reímos, si quieres, ¿vale? Porque te he dicho, un mafioso, entrevisté, luego no sé qué. Vamos a ver, a este tío nos dijo primero que le íbamos a entrevistar, luego vamos y nos dice que no, porque había habido un tiroteo en el Quartieri y que de alguna manera un hombre suyo estaba involucrado, Mm. nos dijo, entonces estaba como nervioso y nosotros empezamos a bailarle el agua. Ojo a lo que le decíamos, ¿vale? O sea, en vez de decirle, guau, es que nos decía, podéis entrevistar a uno que tenía un machaca por ahí. Yo, no, Dios, queremos entrevistarte a ti, tío, el poderío que tienes, cómo mandas de este barrio, hemos visto el respeto que te tiene la gente. Y la mujer se ponía cachonda. Le Claro, decías entonces eso. entre la mujer y la mujer cachonda, él, en plan, me cogía, se tocaba la barba y empezaba.
Y tío, para él no debía aceptar esa entrevista, claramente. Le habían convencido y diciendo, y dice, va, traedme un pasamontañas y venid y os metéis en casa y me entrevistáis. Pasamontañas, tío, me acuerdo y me acordaré de toda la puñetera vida. Igual te paso una foto un día. Estar en el apartamento, mi amigo Alejandro Rodríguez, mi amigo Raúl Ortiz, que es el que sobre todo graba siempre, con decir, ¿dónde coño sacamos un pasamontañas ahora a las 12 de la noche, ¿vale? El tío, tenéis media hora para tener un pasamontañas y hacer la entrevista. Yo, vale, vamos al apartamento, cogemos, hostia, es muy bueno, cogemos la funda de la almohada, se la ponemos en la cabeza a Raúl, el cámara, y le ponemos como los ojos, le toco los ojos y estos son los ojos, y le hacemos un agujero en los ojos, en la boca y en la nariz, y me acordaré toda la vida de hacerlos ponerse la almohada otra vez y decir, hostia, pero si los ojos están en la barbilla, tío, ¿qué coño hemos hecho? Y nos tocó darle la vuelta a la almohada, volver a hacerlo bien, y Raúl probándose la almohada. ¿Cómo la veis, chavales? Y esa es la almohada que el tío usa, que la vio, el capo la vio y se descojonó. Dijo, pero es que dice, pero ¿cómo sois tan puto persona? Y me acuerdo, bien, somos gilipollas de dejar la almohada en el apartamento, llegar a los 3 días y enviarme la chica del apartamento 3 fotos y decirme, ¿se puede saber qué habéis hecho con esta almohada? Y nosotros, es una larga historia, ¿sabes? No te lo podemos contar. Nada, la excusa fue que había una gaviota en la habitación, que esto es verdad que lo grabamos, entonces para capturarla pillamos la funda de la almohada, le hicimos unos huecos para que respirara y sacarla. Y como tenía el vídeo de la gaviota se lo pasé, tío, pero digo, hostia, increíble, eso fue increíble.